sobre una enfermedad que afecta a muchas personas en el mundo. No se preocupe porque usted dice, pero es que ¿por qué a mí? Seguramente hay muchos más en su condición y por eso ya hablaremos sobre la presión arterial, la hipertensión o tensión alta. Hoy tenemos a nuestro invitado, está desde la virtualidad con nosotros Jaime Alberto Rodríguez, cardiólogo. Doc, buenos días, bienvenido al Café de la Mañana, qué gusto tenerlo, así sea desde casa. Muy buenos días para todos, qué placer estar con ustedes en esta mañana, gracias por la invitación. Empecemos a hablar de qué es esto de presión alta, hipertensión y como lo conocemos todas las personas que dicen, no, es que yo sufro de presión alta. Sí, buenísima la pregunta. Realmente es uno de los factores de riesgo que más incide en la generación de eventos como infartos o derrames cerebrales. Normalmente las arterias, que son los conductos por donde fluye la sangre en todo el cuerpo, ellas manejan una presión. Estas paredes ejercen una tensión y por tanto, mientras más alta esté por encima generalmente de los 140/90, que puede ser medida con aparatos que todos tenemos en las casas o en nuestros consultorios, como es el tensiómetro, que es muy sencillo tomarlo con aparatos completamente digitales. Y para la persona que no tiene nada que ver con la salud, simplemente con oprimir un botón, su aparato electrónicamente te da la presión arterial. A mayor presión de las arterias, órganos como el cerebro, el riñón y el corazón, pues van a trabajar con mayor presión y van a crónicamente a disminuir su funcionamiento. Eso es básicamente la presión. Y precisamente agradezco esta invitación porque estamos en el mes mundial del corazón, de la presión arterial, perdón. Por tanto, casi que todas las personas deberían medirse su presión arterial y es un número que usted debe saber cuál es su presión. Doc. Estamos concientizando a la población para que sepa cuál es su valor normal de presión. Y de hecho hemos preparado un semáforo para contarle a las personas cuáles son esos valores que deben tener presentes a la hora de tomarse la presión arterial. Y tenemos en este semáforo el valor rojo, que es entre 140 y 80. ¿Ahí ya es presión alta? Si vemos el número que está arriba, que es el 140, ya debe generar una alarma. Ya es una presión que está un poco por encima del rango normal. Efectivamente, es un valor para anotarlo en el semáforo rojo. Me parece estupendo. Doc, pero si bien hay muchas personas que dicen, bueno, pero ¿cuál vendría a ser precisamente un valor normal? Y ahí entra nuestro semáforo con el color verde para que tengamos presente cuál podría ser ese número estable o en el que, digamos, nosotros puedo respirar tranquilo, que sería el 120/80. Efectivamente, el semáforo verde está muy bien entre los 120 y 180, 120/80. Ahora me imagino que vamos a colocar el semáforo amarillo los que están en el rango intermedio. ¿Qué pasa con este rango, Doc? Estos pacientes, algunos lo hemos denominado como prehipertensos. Eso quiere decir que un paciente que esté oscilando en los 135, 80 y tanto de presión, probablemente si no modifica factores como el consumo de sal, la reducción de peso, el ejercicio, pues estos pacientes en el tiempo van a terminar presentando presión arterial elevada. Entonces, ¿sí? Vale la pena mencionar una situación. Siempre que tomemos la presión es muy importante tomarla en unas condiciones ideales. Que esté sentado, que no se haya tomado un tinto, que no se haya fumado un cigarrillo, que no esté en un estado de estrés, porque estos estados te van a falsear la presión arterial. Doc, ahí es importante también para las personas que hoy sufren ya de tensión alta. ¿Cada cuánto deben tomarse su presión arterial? ¿Cómo hacer ese monitoreo? ¿Debo hacerlo diario? ¿Debo hacerlo semanal? ¿Debo hacerlo día por medio? ¿Debo estar loco con el tensiómetro y hacérmelo cada hora? ¿Cómo debo estar pendiente yo de mi tensión alta? Excelente pregunta. Yo creo que si tú adquieres un tensiómetro y lo vas a utilizar en la casa, lo primero es
que sea un equipo de muy buena calidad y que esté bien calibrado. Segundo, si va a empezar a tomar la presión, tomarla inicialmente en 2 brazos y en el brazo que más te dé la presión alta de los 2, con ese te vas a quedar siempre midiendo la presión en ese mismo brazo. Tercero, el brazo no puede estar a una altura mayor que el nivel del corazón, siempre debe estar colocado sobre la mesa, a esa altura colocar el aparato. Por otro lado, al principio, mientras tenemos la certeza de la medicación si está funcionando o no, habrá que tomar la presión en la mañana y en la tarde y de pronto una presión nocturna. En la medida que ya logremos controlar la presión, probablemente no te vayas a necesitar que te obsesiones tanto con mañana, tarde y noche la presión, pero por lo menos con 2 o 3 veces a la semana sería suficiente para tener el control adecuado de saber cuánto está tu presión arterial. Existen otras alternativas que nosotros los médicos les indicamos a los pacientes porque la presión arterial varía con el estado en el día, es diferente la presión en la mañana que en la noche, por ejemplo. Entonces, a veces nosotros hacemos unos monitoreos de presión arterial que monitorizan la presión 24 horas para tener un control de la presión y saber cómo está, porque tenemos pacientes que a veces son gorditos, roncan mucho, no tienen un sueño reparador y en la noche, curiosamente, es cuando tienen sus valores de presión durmiendo mucho más elevados que en el día. Doc, hay 3 reglas de oro que llaman algunos médicos precisamente a la hora de cuidar nuestra tensión arterial. La primera, la regla de oro, y es la que estábamos hablando, de monitorear precisamente cómo están mis niveles, ¿verdad? Cómo está ese valor que debo tener siempre presente. ¿Verdad, mentira o chisme? Sí, debes saber tu presión arterial. Así seas una persona asintomática y con mayor razón si eres hipertenso, debes saber cuál es tu presión arterial. La segunda regla de oro, bajarle a los niveles de estrés. Sabemos que las facturas que hay por pagar, que si los hijos están haciendo de sus monerías, que si mi marido no llegó a tiempo, que si mi trabajo, en fin, todas estas cosas que pueden hacer que nuestros niveles de estrés suban, pues van a hacer también que se pueda alterar los niveles de tensión. Sí, estos factores condicionantes emocionales y ambientales efectivamente pueden generar un incremento en las cifras de presión arterial, sobre todo que pueden generar un poquito de refractariedad cuando nosotros damos ciertas drogas, hace que no se controle tan fácil. Entonces, terapias de relajación, usar terapias de yoga, bajarle al estrés laboral, efectivamente pueden incidir en bajar las cifras de presión arterial. Completamente cierto. Y la tercera regla de oro, no se le olvide tomar su medicamento, porque ahí es importante que sigan esas recomendaciones que dan ustedes los médicos. Sí, yo creo que el tratamiento tiene 2 componentes. Uno que es el tratamiento farmacológico, pero recuerden que las solas pepitas no hacen milagros. También es muy importante el tratamiento no farmacológico y me refiero a hacer un plan de ejercicio regular, disminuir el consumo de la sal, disminuir el consumo de todos los productos que ustedes compran en los supermercados que vengan empacados. Todos estos productos contienen sales para preservar estos productos al vacío. Entonces, tratar de disminuir productos procesados o empacados al vacío porque te van a generar incrementos en la presión. Y algo que está muy de moda, sobre todo en los jóvenes, esto sube la presión, estas bebidas energizantes, nombres comerciales como el Red Bull, Vive 100, estas bebidas elevan las cifras de presión arterial. Así que hay que limitar el consumo de estas bebidas energizantes, por supuesto tener una vida saludable, que creo que siempre es a lo que le apuntamos en el café de la mañana y el consejo que damos de parte también de los especialistas, el mantener ejercicio regular, el poder alimentarse de manera adecuada, pues eso va a hacer también que evitemos muchas enfermedades. Doc, ¿se nos queda algo en el tintero? Yo creo que esta enfermedad asintomática debe prestársele muchísima atención. Conozcan su valor de presión arterial, estén de la mano con el acompañamiento de su médico, de que su presión arterial esté muy bien controlada
y de esa forma usted va a reducir la probabilidad en los próximos años de tener un SB o un derrame, un infarto y daños como el riñón, que es una de las principales causas de insuficiencia renal en nuestros pacientes. Muchas gracias por el espacio. No se me vaya antes porque nos queda una cereza del pastel. Remedios naturales. Que mi abuela me dijo que debía tomarme en las mañanas el juguito de tomate de árbol en ayunas, que me dijeron que la agüita de coco es perfecta para bajar los niveles de tensión, que no se preocupe, que se tome un juguito de toronja, que la toronja fijo le baja la tensión. Bueno, yo lo que tengo que mencionar es que si estos productos es la solución, pues no tendríamos pacientes hoy en día hipertensos. Yo a mis pacientes no les prohíbo estas bebidas naturales o remedios caseros, pero nada de esto reemplaza al tratamiento que nosotros sabemos que ya está claramente documentado en la ciencia, y algunos otros productos que son incluso como el ajo, los utilizan bastante. Yo no los prohíbo, pero me parece importantísimo darle énfasis al tratamiento farmacológico, pero estas medidas que tú mencionas, caseras, indudablemente no van a reducir la probabilidad de eventos cardiovasculares. Bueno, la única manera es cuidando nuestra salud con buenos hábitos. Ahora sí, Doc, muy buenos días y gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.